Y estamos en ampliación de noticias y en este momento vamos a conversar con nuestro internacionalista Ariel Segal, quien siempre nos pone al tanto de las noticias a nivel mundial. Y con él hablamos de un anuncio que hacíamos ayer durante el programa, el cese al fuego en forma definitiva, planteado entre Hamas e Israel. Por supuesto, este cese al fuego tiene que ver con el cumplimiento de determinados puntos y la pregunta del millón en estos casos es si se va a respetar, si hay visos de que será duradera y si hay disposición de las partes para que así lo sean. Ariel, muy buenos días. Buenos días. Sí, bueno, el punto importante acá es sobre todo qué se logra después de más de 50 días de guerra. Así es. Y bueno, primero el acuerdo no se llama una negociación de paz, sino que se le califica como una tregua ilimitada, porque al no reconocer jamás la existencia del Estado de Israel, es una organización que ante sus simpatizantes no puede decir que está haciendo una negociación de paz, pero de acuerdo a la visión del Corán, sí se habla de un concepto que se llama hudna en árabe, y eso significa treguas, que sí se pueden hacer con enemigos no reconocidos, ¿no? De acuerdo. Desde ese punto de vista, lo que logra Hamas es que Israel se compromete a abrir unos cuantos puestos fronterizos para que circule de manera mayor que antes el correr de materiales de construcción, el correr de medicamentos, de alimentos, de una manera más eficiente y más rápida de lo que ocurría anteriormente, y obviamente luego de esta guerra de una manera urgente. Lo segundo que logra Hamas con respecto a Israel es que se va a ampliar la cantidad de millas marítimas en las cuales los pescadores de Gaza pueden ir a ejercer su labor, de 3 a 6 millas marítimas, ¿no? Lo más importante que se logra, paradójicamente, no tiene que ver con Israel, tiene que ver con Egipto, que fue el país que impulsó toda esta negociación, que es la apertura de un puesto fronterizo que se llama Rafía, y que queda en el sur de Gaza y da con Egipto, y que ha estado cerrado desde que el gobierno de la Hermandad Musulmana fue derrocado por los militares. Y estuvo cerrado durante todo este conflicto, y los palestinos tampoco podían escapar hacia Egipto por ahí durante este conflicto, ni podían recibir ningún tipo de ayuda prácticamente desde el 2012. Entonces la mayor concesión la hace Egipto en realidad, más que Israel. Lo que Israel logra, bueno, primero es que se paraliza el lanzamiento de cohetes hacia su país. No logra un objetivo importantísimo que el gobierno de Netanyahu había prometido, que no iba a parar la guerra hasta que eso se lograra, que es la desmilitarización de Hamas. Tampoco logra sacar a Hamas del poder, aunque no creo que ese fue un objetivo real, porque hay grupos incluso más extremistas que Hamas en la franja de Gaza. Y al final de la historia todo vuelve más o menos a punto cero, solamente que con muchos muertos, muchos heridos y mucha destrucción. Aquí lo que está ocurriendo es básicamente que cada uno quería obtener ciertas concesiones del otro lado para poder venderle a su pueblo, tanto Hamas como el gobierno de Netanyahu, de que ellos ganaron esta guerra, cuando en realidad ninguno de los dos la ganó. Ahora, Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, la autoridad electa y reconocida sobre todo en Cisjordania, ha anunciado que tras este acuerdo el próximo objetivo es lograr el reconocimiento internacional de un Estado palestino, que van ellos además a crear, o sea, la creación formal de manera unilateral, y que más bien van a plantear a la comunidad internacional les reconozcan las fronteras previas a 1967, esto es decir, con Gaza y Cisjordania y Jerusalén Este como capital. Es correcto, de que son las fronteras previas que Israel le conquistó a Jordania
las de Cisjordania, y a Egipto, Gaza, en la guerra del año 1967. Sí, esto no es nuevo. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que no es Hamas, es el grupo más moderado, es el Fatah, correcto, que ha estado negociando con Israel por varios años. Ya ha intentado, y lo logró hace 2 años, que Palestina tenga un puesto, aunque sea simbólico, en la ONU, pero quiere un reconocimiento más formal. El problema que va a tener Abbas es que antes de que ocurriera todo este conflicto, Hamas y Fatah hicieron las paces y se formó un gobierno de unidad nacional que está conformado por ambos grupos. Y el Hamas está incluida en una lista de grupos terroristas, no solo por Estados Unidos, sino por varios países de Europa. Entonces, si antes, siendo solo Fatah el que pedía el reconocimiento del Estado palestino, ahora con la inclusión de Hamas y luego de este conflicto también, yo veo más difícil que ese objetivo lo pueda cumplir. Ahora sí hay una cuestión importante con respecto al Fatah, al movimiento moderado palestino de Mahmoud Abbas, con respecto a lo que ocurrió ayer. El que moderó de alguna manera, o el que representó a todos los palestinos en Egipto, hubo representantes del Hamas, hubo representantes de Israel, pero el movimiento que fue el que hizo el de intermediario y el que al final firmó el acuerdo es el Fatah, no Hamas. Porque obviamente Hamas no va a sentarse frente a frente a negociadores israelíes si no reconoce al Estado de Israel. Entonces, aunque suene ridículo, estas negociaciones fueron indirectas. Es decir, en una sala estaban los israelíes, en otra sala estaban los de Hamas, sí, y los que iban de sala en sala eran mediadores internacionales, gente del gobierno de Egipto y los representantes de Hamas, que son los que al final firmaron por el Hamas este acuerdo. Bueno, Ariel, gracias entonces por esta información. Sí, efectivamente ha sido un proceso largo y complejo, pero que esperemos que dé como resultado una tregua larga también, ¿no? Y que no volvamos a ver. Y bueno, y yo espero que pronto podamos hablar de Irak y Siria también. Sí. La situación está grave. Está bastante grave, así es, por el Estado Islámico que está realmente complicando la situación en ambos países. Nosotros, Ariel, estaremos en contacto contigo en otro momento para comentar esos pendientes.